Muy buena noche, hermanos y hermanas, en esta santa noche que Dios nos regala, siempre con esa virtud de amar y ser amado. Esta noche traemos un programa, bueno, no es que sea un programa especial, porque todos los programas del Departamento de Capellanía en Acción son todos especiales. Pero este sí también se añade dentro de esa especialidad porque nos pone en contexto en lo que somos nosotros. Y para eso, ese contextualizar quiénes somos, lo que hacemos y por qué lo hacemos, esta noche nos acompaña un hombre fuerte en la esperanza, un hombre fuerte, un hombre muy caritativo y un hombre muy dado a la acción, al servicio. Es el asesor espiritual Nelson Dávila. Nelson, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Esta es una noche poderosa porque Dios siempre habla y Él habla a los corazones, a los que nos escuchan. Recuerden siempre que Dios siempre utiliza estos medios poderosos de Radio Leo 1170 para llegar a los corazones del pueblo, de la gente, de los cristianos, de los que quieren levantarse cada día para seguir adelante. Dios les bendiga a todos. Estamos aquí para llevar ese mensaje de Dios. Esta noche le traemos un tema que está basado en lo que sería el preámbulo de lo que es la capellanía. Que la capellanía, si la podemos resumir en una palabra, ya el nombre de la capellanía pues tiene su nombre, pero si podemos resumir lo que hace la capellanía en una palabra, sería un ministerio de amor por la vida. Eso me ha gustado mucho por muchos años, porque muy hermoso ahí se identifica el tema de esta noche. Que el tema de esta noche es las tres virtudes teologales. Y ustedes me dicen, padre, pero ¿cómo que las tres virtudes teologales? ¿Y qué es eso? Pues vamos a descubrirlo esta noche. Pero antes de empezar, queremos también felicitar a todos los capellanes que dan servicio a la persona, a la humanidad. Decirlo como que dan servicio a Cristo. Porque dar servicio a una persona, ¿verdad, Nelson? Es identificar a Cristo en una cama. Eso es importante, entender que la capellanía es el mismo Cristo que se acerca al ser humano en su condición. Amén. Y en eso, pues, el sistema de San Lucas Episcopal San Lucas felicita a todo el cuerpo de capellanes que día a día van forjando una esperanza, forjando una forma de amar, forjando una forma de ser caridad. Recuerden que la capellanía no la podemos ver como un trabajo. Es un servicio, es un ministerio. Y en eso pues los felicitamos a todos los que van construyendo valores en los cuidadores, en el paciente, en los familiares más externos, pero van construyendo como que una red de acompañamiento, de solidaridad y compromiso social. Y ahí en ese preámbulo entra este tema, las tres virtudes teologales. Así que muchas gracias por esa calidad humana de nuestros capellanes que día a día hacen la diferencia y hacen posible el reino de Dios aquí en la tierra. Son la voz de Dios, que grita en el desierto para decirle al ser humano, te amo. Amén. Nelson, y hablamos un poco del tema de hoy, en vínculo al servicio, a ese ministerio de amor por la vida, las tres virtudes teologales. Cuando hablamos de eso, ¿a qué nos referimos, Nelson? Nos estamos refiriendo a la fuerza del espíritu, el mismo espíritu. La fe, por ejemplo, la fe, una de las virtudes teologales, se refieren directamente a Dios. Nosotros tenemos una fe, un don dado, que Dios nos ha dado ese don para entender que ahí no solamente se ve a un ser humano, vemos a alguien donde Dios habita, porque en cada ser humano habita Dios. Cuando yo voy a acercarme a un ser humano que tiene dignidad, porque Dios se la ha dado, porque es hijo de Dios, mi fe me dice que es más que un cuerpo y un alma, es Dios que está ahí presente. Amén. Y cuando el capellán se acerca en fe, ve más allá a un ser humano que sufre en su enfermedad, en su condición, sino ve al mismo Dios que está ahí postrado,
pidiendo auxilio, pidiendo una palabra de aliento, pidiendo que le ame, que le ayude en su condición. Así que las 3 virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Repito, la fe, la esperanza y la caridad. La fe obviamente pues nos lleva a Dios. Y si lo resumimos en un contexto general, podemos decir que son un don de Dios que disponen a los cristianos a vivir, ¿qué cosa? A vivir una relación. O sea, a tener que un encuentro personal, como el domingo pasado leíamos el encuentro con la samaritana. La samaritana simplemente somos todos. Y ese encuentro personal, todos lo necesitamos. Donde todos estamos llenos de prejuicios muchas veces, estamos cargados por lo que nos dicen que somos, por lo que nos creemos que somos, pero sin embargo nunca nos vemos como somos. Simplemente tenemos como que una mochila, ¿no? Pero cuando Jesús llega y tú tienes encuentro, Él te dice, no, tú no eres nada de eso. Eso no eres tú. Y Jesús le ofrece esa calidad de vida. Lo mismo que el asesor o el capellán le ofrece una alternativa, una forma de vida, de vivir conforme a lo que es la fe, que nos acerca a Jesucristo, con lo que es la esperanza de la vida eterna y con lo que es la caridad, que en ella se complementan las otras dos. Si lo podemos ver en el contexto general, contextualizándolo, dicho sea de paso, ¿no? En el Evangelio del domingo que viene, ¿cómo podemos nosotros enmarcar las 3 virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, en el contexto de la capellanía, que se entrega, que no importa el horario, que no importa la condición ni la fecha en el calendario, porque puede ser domingo, jueves, viernes, el que sea, y hay que ir. Y entonces, el Evangelio de este domingo viene diciéndonos que hay un hombre, Jesús va llegando, va caminando, y de repente ven a una persona, y esa persona era ciega. Y luego los discípulos hacen un comentario. Oye, este hombre es ciego, ¿porque él pecó o pecaron sus padres? Y Jesús le dice, mira, ninguno de ellos pecaron. Él es ciego para que la promesa de Dios, para que la obra de Dios se cumpla. Porque en la medida en que usted como capellán, usted como asesor espiritual, hace posible que esa persona dentro de su condición mantenga la esperanza viva de su bautismo, mantenga la chispa del amor que lo lleva a esa creación, hijo de Dios, pero también en el contexto de la caridad. Podemos hacer lo que seamos, pero si no somos compasivos, si no nos identificamos con la persona, la fe y la esperanza se quedan vacías. Hay que complementarlo ¿con qué? Con la caridad. Y Jesús, sin que el hombre le pida nada, va, escupe en el suelo, hace un poco de lodo, se le unta en los ojos y le dice, vete, lávate en la piscina de Siloé. Pero algo importante, Nelson, ¿cómo reflejamos el Evangelio con las 3 virtudes teologales y la capellanía? ¿En el contexto de qué? El capellán nunca va a donde el paciente a preguntarle quién es. Eso es así. Le da un servicio. ¿Verdad que sí? No importa el color, ni la condición, ni la distancia. ¿Qué le hace? Le da un servicio. ¿Qué hizo Jesús? Se acercó. Y le dio un servicio. Le dio un servicio. Si empezamos a ver que Jesús, él nunca le pidió a Jesús que quiere ver, como en otro contexto, que le dice, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Ese otro evangelio que le dice, ¿qué quiere que haga? Que vea. Pero en este contexto no pasó eso. Así que en este contexto Jesús pone en práctica ¿qué cosa? La fe, la esperanza y la caridad. ¿Cuál es el fruto de la caridad? Pues la acción. Le untó lodo y el hombre vio. Vete, lávate a la piscina de Siloé. Luego vienen en un comentario que le preguntan, oye, ¿y este no era el ciego? Si nos damos cuenta, las personas que le critican a él, le dicen, este no era ciego. Oye, como que se parece a él. Esto significa que nosotros no tenemos caridad. Si hubiese sido una persona con dinero, con poder,
rápidamente lo identificamos. Pero como que es un don nadie, como dice el refrán, cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Pero ahora como no tengo, me llaman Tomás nada más. Así que este señor, como no es un don nadie, nadie lo identificó. Si se sanó o no, no importa. Simplemente era porque era sábado. Pero para el capellán no importa que sea domingo o sábado. El capellán se lanza, se entrega, se da, recupera y libera a la persona de su condición. Eso yo quiero enfatizar en este evangelio el aspecto de la fe, porque el capellán se acerca, como lo hizo Jesús, pero también en este evangelio el ciego tuvo fe. Amén. Y hizo lo que Él le dijo. él le dijo. Y hacer lo que le dije, eso es también esperanza. Es esperanza. Porque yo Yo esperanzado, Ujú. esperanzado de tener algo. Ve y lávate. O sea, y si yo hubiese dicho, pero ¿y eso va a funcionar? ¿Y para qué? Ujú. No lo cuestionó, él fue. Así que la esperanza también con este tema nos alumbra el camino. Como dice la carta de San Pablo, que también vamos a leer el domingo. Es una carta hermosa, pero no vamos a hablar de ella ahora. Simplemente la pongo como de preámbulo, que si usted la quiere leer en su casa, léala antes que llegue el domingo para que tenga esa alegría que también el capellán es luz en el camino. O sea, el capellán va abriendo ese camino. Y si lo contextualizamos de un atrás para adelante, porque la vida es así, con el evangelio del domingo pasado, con la samaritana fue quien, la precursora de Jesús para llegar al pueblo de Samaria. Una vez que ella llega y le da el anuncio, alguien me dijo lo que yo soy, lo que yo he sido y lo que yo quiero ser. La gente le creyeron y luego Jesús fue sin problema al lugar y lo recibieron. Y ese contexto es el que es muy paralelo al tema de esta noche, porque cuando yo tengo fe, yo voy siempre. Pero cuando yo tengo fe, yo tengo esperanza. Pero cuando la esperanza me da a mí una ilusión y una razón, entonces yo pongo en práctica lo que recibí, que se llama la caridad. Y Jesús en el evangelio del domingo que viene, en el ciego de Bartimeo, puso en práctica el fruto de la caridad. Hacer, darse. Yo tuve un paciente una vez que decía que era ateo. Y cómo ese paciente fue descubriendo en su humilde hogar la fe en Dios. No por lo que se le habló, sino porque el capellán se acercó a él, tuvo misericordia de él y estuvo ese tiempo con él, en el tiempo como dos semanas, 3 semanas, hasta que falleció. Aquel hombre, aunque no podía haber dicho, yo creo en Jesús, pero él empezó a tener luz en medio de su oscuridad. Y no por lo mucho que se le habló, sino por el amor. Y la presencia. La presencia de ese capellán que estaba allí, que le hizo entender que Dios existía, que Dios es real. Porque muchas veces creemos que Dios es algo bien lejano o manejable, pero Dios es cercano. En el medio de mi dolor, en medio de mi crisis, en medio de mi soledad, en medio de mi oscuridad, Dios me va amando y va transformando. Como lo hizo con él. Lo transformó totalmente. Lo cambió. Cuando él dice que puede ver, Puedo ver, ciego, es que Jesús le ha transformado su corazón. Lo mismo hace el capellán. Transforma el corazón por medio de Jesús y el Espíritu. Amén. Para que ese ser humano entienda que no está solo. Y que hay una dignidad humana. Que hay una dignidad humana que puede levantarse y seguir adelante en medio de su dolor y su prueba. Por eso es lamentable muchas veces cuando utilizamos el término de capellanía y dicen, en el contexto de hospicio,
por lo general, va la enfermera evaluadora, y luego o va el médico, la enfermera evaluadora, luego va la TMS, la trabajadora social, y por lo general siempre, dejan el capellán de último, y dicen, te va a visitar un capellán, te va a visitar un capellán, y como que no se le da la fuerza, y pasa esto. Por lo general, cuando la familia no está conforme, dice, el médico lo dejó morir. Resulta ser esto, que hay un muchacho, un capellán, que visita a una familia, a un paciente, Nelson, y le dice, mira, lo que tiene el paciente se puede curar. Sí, y la familia esperanzada. Se puede curar. ¿Y cómo se puede curar? Con amor y caridad. Y Amén. Cuidado. Y la familia se quedó como que medio con amor, cuidado y caridad. Y dice uno, pero ¿y si no funciona? El capellán le sonríe y le mira y le dice, pues aumente la dosis. Muy bien. Aumente la dosis. Aumenta la dosis. Y esa dosis de amor, de caridad y de cuidado sana a la persona. Y cuando sana a la persona, no estamos diciendo que la única enfermedad que tiene el paciente puede ser la que esté diagnosticada por el ser humano. Puede que haya otra enfermedad que usted no la vea, como la ceguera. Podemos ver lo que nosotros creemos ver, pero hay otras cosas que no vemos. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Por eso, cuando el ciego de Bartimeo va caminando, le dice, ¿quién fue que te curó? Yo no lo sé, pues yo era ciego. Tú sí podías ver quién me curó. ¿Por qué no me lo dices tú? ¿Verdad que sí? Y le dice, no, porque a ti fue que te curó. Luego, él, y es importante, él tiene un encuentro con Jesús. Y le dice a Jesús, ¿tú crees? ¿Qué te pasó? Y él dice, alguien me curó. ¿Tú crees en él? Es que yo no sé quién fue. Yo no lo vi, yo no sé quién fue que me curó. Y él le dice, ¿estás hablando conmigo? Y él es importante porque él se arrodilló y dijo, sí creo. Y ese sí creer es porque primero Jesús creyó en él. Y lo mismo pasa con la capellanía. Es que es un paciente terminal. No, para. Es una persona con una condición de salud. Y eso de terminal como que lo condiciona. Como que lo que tiene una condición, vamos a poner por un lado, lo que se puede recuperar para otro lado, y lo que está en medio para otro lado. No, eso no es el contexto de las tres virtudes teologales. Van de la mano. Y aunque son importantes las tres, pero la más importante de todas es la caridad. La caridad. Y ver a una persona con ojo caritativo es darle vida, es ayudarlo a ver, es ayudarlo a que se ame, es ayudarlo a que se entienda a sí mismo y que ponga su confianza ¿dónde? En el Dios del amor. Por eso el capellán no es cualquier cosa. No. No es cualquier persona que tú escoges por ahí y vente para que visites a unos enfermos. El capellán vive de la fe y ama en la fe y tiene esperanza de que este enfermo, este paciente pueda hacer una transformación del corazón desde el interior. Amén. Y si viene la sanación, pues viene, porque Dios es el que decide eso. Así que la esperanza, por la esperanza, ¿no? Es poner la confianza en esa palabra. Y cuando hablamos de la palabra, en otro texto habla de la semilla. Y esa semilla que se siembra en el corazón de la persona, Amén. Hay que dejar que esa semilla pueda germinar. Y luego que germine, va dando un tallo, unas hojas. Y si esa palabra es cultivada por ese capellán que continúa visitándolo, esa semilla va a dar unos frutos. Y esos frutos van a dar vida. Porque es la esperanza de que Dios está presente en nuestra vida y nos hace renacer. Y en ese contexto, cada uno de lo que nuestro radio oyente escucha esta palabra y la pone en práctica. Y el capellán no necesariamente, le digo, tenemos que tener un título. Mire, usted como catequista, usted como diácono, usted agente pastoral, cuando usted salga de misa, puede que esa persona no reciba la comunión por razones que sean, pero si la recibe, usted la puede dar.
llévesela. Pero no solamente que se la lleve, haga presencia. Escúchale. Porque tú escuchaste al sacerdote y el sermón. A ver, ¿y qué escuchó él? Él va a escuchar de lo que tú escuchaste. Comparte esa palabra con él. Y ahí es parte también en este proceso de esas virtudes que van enriqueciendo la fe en la medida en que la podemos producir. Recordemos, señor Nelson Dávila, que la fe sin obra es muerta. Eso hace. Podemos tener mucha esperanza y podemos tener mucha fe. Pero dice San Pablo que la campana, entonces, suena como una campana que suena y que suena, pero que ni ella misma se escucha. Y esa luz que nos invita en la lectura de este domingo, la carta de Pablo, nos invita a hacer luz como es Cristo, la luz del mundo. Pues cada capellán es una luz en el camino del paciente. Amén. Es una vida en el camino del paciente. Es una alegría en el camino del paciente que se va haciendo visible y que va dando unos cambios a tal grado que muchas veces que lo que se pone en negación nunca es el paciente, sino son la familia. Uh-huh. Porque la familia espera lo que el paciente ya hace tiempo ha vivido. Una paz interior consigo mismo. Y ha hecho un encuentro con ese Jesús dentro de su condición. Por eso la enfermedad no siempre es mala. Porque la enfermedad que muchas veces te une con Dios cuando nos dejamos abrazar, cuando nos dejamos ayudar, entonces le sacamos beneficio a la enfermedad. Suena un poquito irónico, ¿no? Pero si la enfermedad te lleva a Dios, no es que yo quiera enfermarme. Lo que pasa es, padre... Pero ya estoy enfermo, aprovecho de la oportunidad. Padre Ciprián, quiero añadir que la lógica de Dios es otra. Eso es correcto. La lógica de Dios es que a través de los procesos de la vida, ya sea una enfermedad, ya sea un dolor, ya sea una crisis, Dios va a bendecir. Hay una canción que dice: Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Calma, que la vida no se acaba con el sol de la mañana. Volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Es decir, que Dios va a permitir procesos, enfermedad. La enfermedad es una bendición, puede ser una bendición, en el sentido de que si ese paciente, esa persona se encuentra como lo hizo el ciego y la samaritana el domingo pasado, el hijo pródigo, todas las personas se encuentran con Dios en Jesús, hay un cambio. Hay una transformación, hay una paz en medio de la tormenta. ¿Y cuándo nosotros estamos dispuestos a tener ese encuentro con Jesús? Porque el problema es nos resistimos al cambio. Sí. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que vamos a encontrar, con lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, porque hay un sentido de apego a las cosas. Y cuando yo me apego a eso, es lo que yo conozco. Pero cuando nos dejamos transformar, significa entrar a tu aposento. Y por lo general no nos gusta yo pongo mi límite. No, usted llega hasta aquí. Siéntese ahí, pero aquí no pase. Cuando somos capaces de permitir que ese que transforma pase y le demos nosotros el consentimiento y la autoridad para que Él administre nuestra vida. Amén. Para que sea Él quien tome el control de mis decisiones, de mi pensamiento y de mis acciones. Recuerden que muchas veces nos condicionamos a lo que creemos que somos, pero eso no nos hace compatible con lo que hacemos. Y decimos, pero este no es cristiano, pero este no es catequista, pero él no es capellán, pero ¿por qué se porta así? Porque muchas veces no nos dejamos transformar por el amor de Dios, por ese amor de Dios que nos abraza. Y cuando el amor de Dios abraza, ¿qué hace? Que quema. ¿Y por qué quema? Porque eres luz. Es luz. ¿Por qué te pones rápidamente en camino, como lo hizo el ciego de Bartimeo?
¿Y por qué se puso en camino a la piscina? Decirlo, porque Jesús es el camino. Entonces, ¿por qué se siente con esa tranquilidad? Porque Jesús es la paz. Y solo hay que dejar que Cristo en nuestra vida, en los momentos difíciles de la crisis, que podemos decir, pero si yo soy cristiano y yo voy a la iglesia todos los días, ¿por qué me pasó esto a mí? Eso es un poquito egoísta. Porque yo decir, ¿por qué me pasó esto a mí? Literalmente quiero decir, ¿por qué no le pasó al otro que ni a la iglesia va? Que ni da ofrenda, que ni es caritativo. Por lo menos yo lo doy comida a los pobres. Y cuando hacemos ese tipo de comparaciones, entonces estamos diciendo que yo no me merezco esto, pero el otro sí. Y eso no es caridad. Ahí no entran las virtudes teologales, no entran ahí. Porque lo que estamos diciendo en este contexto es dejarse transformar para transformar a los otros. Y el capellán justamente es eso. Antes de ver un paciente, ¿qué hace? Entra en ese proceso de trascendencia. Ora. Y no es, vamos a entrar en contexto, no es que el capellán literalmente le va a hablar de Dios. Es posible que Dios no se mencione en ese momento. ¿Por qué? Porque el capellán ve a Dios en el paciente. Amén. Si el capellán ve a Dios en el paciente, es como le dice Jesús a la gente que le dijeron, oye, pero ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él le dice, pero ¿qué novio vas a ayunar cuando está en la fiesta? Está ahí. Si está ahí, ¿para qué vas a ayunar? Si están conmigo, ¿por qué van a ayunar? Si el paciente, si el capellán ve a Dios en el paciente, ¿por qué tiene que hablarle de Dios? Pues si lo tiene al presente. Recordemos que si queremos ver a Dios, si queremos tener ese encuentro con Dios, el encuentro que le hablé de la samaritana, el encuentro con el ciego de Bartimeo en este domingo que viene ahora, ese encuentro no se da con un Dios plástico e imaginario a nuestra circunstancia. Ese encuentro con Dios se da cara a cara con el prójimo. Amén. Con la persona, especialmente con la persona lastimada, especialmente con la persona que tiene una condición de salud. Porque muchos de nosotros, y perdonen, buscamos a Dios cuando tenemos nuestras necesidades. Okay. Y podemos decir que todo el mundo que va a la iglesia es porque necesita de Dios. Y con esto nos vamos a ir a una pausa y reflexionando un poco cómo las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad te convierten en mejor persona y hacen posible abrir la puerta de par en par y botar la llave si es posible para que ese Dios transforme mi vida, para que yo pueda ser un agente de transformación. Amén. Para que yo sea luz en el camino, para que esta mano que Dios me dio, cuando yo pueda tocar al paciente, el paciente se sienta ¿qué? Identificado con algo que es sagrado. Y no es que el capellán estamos diciendo que es sagrado, no, pero la presencia de Dios hace que todo sea sagrado. Amén. Por eso las tres virtudes están enfocadas ¿en qué? En la Trinidad. La Trinidad, Santísima Trinidad. En el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que es uno, pero que unifica, que contextualiza, y al momento en que me contextualiza a mí, me pone como que en ese contexto, ¿soy o no soy? ¿Estoy o no estoy? Y cuando se me dice eso, es que cuando yo digo que soy cristiano, o que soy esto, y que soy esto, pero cuando hay que visitar a un enfermo, ay, que yo no puedo ahora porque tengo esto, ay, que yo voy más tarde, ay, y los juegos. Hay los juegos mundiales, yo tengo que ver los padres primero, los juegos, padre, espérese. Y después que ven los juegos, vamos a ver el paciente. Y entonces dejamos a Cristo después. Con esto nos vamos a una pausa y reflexionemos un poco cómo las tres virtudes teologales nos hacen mejor persona. Y escuchemos una canción que nos puede ayudar mucho más. Nos vemos en breve. No te vayas. Hoy hay alguien que te quiere ayudar. Entérate aquí cómo recibir ese apoyo que tanto necesitas. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo hacer
acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que posarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que posarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Tengo que elevar mi canto cuando siento el fuego santo, tengo que darte la gloria cuando tu poder me toca, tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú. Ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que posarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada Capellanía en Acción sigue contigo por tu emisora episcopal, Radio Leo 1170. Regresamos nuevamente en su segmento de Capellanía en Acción con el tema de hoy, las 3 virtudes teologales, aquí con mi hermano y amigo Nelson Dávila, capellán del programa de hospicio que lo fue en el San Lucas, y con el reverendo padre Fray Ciprián, que está también ahora en el hospital San Lucas Metro, en Cupey Bajo. Allí pues estamos tratando de que la capellanía se forme bajo ese concepto de la de las virtudes teologales. Y con ese continuamos ahorita diciendo que cómo las 3 virtudes pueden ayudarnos a nosotros a ser mejores personas. ¿Cómo es que cuando el ciego, por ejemplo, en el contexto del Evangelio del domingo que viene, cómo es que cuando el ciego le dice, sí, yo soy el ciego, pero ya no lo soy, porque yo no sé quién me sanó, pero me sanó? Luego Jesús se dio cuenta de que al hombre lo expulsaron de la sinagoga, porque él dijo que sí que fue él que lo sanó. ¿Y cómo él dice? ¿Y cómo que él puede sanar? Nosotros creemos en Moisés.
Porque Moisés le habló a él, pero este señor lo cura el sábado. Y le decía ahorita que el capellán no ve el sábado. Ni fecha en el calendario tiene para ver un paciente, ni la hora tampoco. Así que cuando el ciego le dice a Jesús, ¿y tú crees en él? ¿Pero ¿y quién es él para yo creerle? Le dice Jesús, yo soy el que te estoy hablando. Ah, sí, yo creo en él, yo creo en ti. Y el ciego se arrodilló y creyó. Luego dice que entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. La palabra creo, Señor, ahí entra dentro de las virtudes, que es la fe. Pero también ese creo está lleno de esperanza. Porque creo en qué, ¿para qué creo? Todo el que cree tiene una esperanza, ¿no? ¿Y cuál es la vida cuál es la esperanza en la iglesia? Pues la vida eterna. En eso creemos, ¿no? Pero esa vida eterna no se da sin la caridad. No se da sin la caridad. O sea, tiene que dar ser caritativo. Así que luego dijo Jesús, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que vean se vuelvan ciegos. ¿Cómo podemos entender esa palabra? Parece un trabalengua, ¿verdad? Darle luz a los ciegos y para los que vean queden ciegos. Es posible, Nelson, que en nuestro diario vivir podemos observar personas que van caminando y vemos a la persona lastimada en la calle y le pasamos por el lado y no sentimos ni un poquito de compasión por ellos. Pero es que voy temprano a misa, es que me coge lo tarde, es que el padre ya la misa va a empezar y vemos a la persona y no le vemos prácticamente, le pasamos por el lado pero no lo vimos. Ante esos tipos de personas que dicen que ven, pero que no ponemos en práctica amar al prójimo, ser sencillo, ser caritativo, necesitamos entonces tener ese encuentro con Jesús para que Jesús nos quite ese velo y Él nos dé la luz. Háblame de esa forma. Contexto. Hay algo que puede pasarnos a los cristianos, entrar en lo que se llama la ceguera espiritual. Sí. Aún yo viendo, no veo. Y no veo el que sufre, no veo al que pasa por mi lado, que necesita un saludo, una sonrisa, necesita un abrazo, una botella de agua, tantas cosas sencillas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que no vemos en la vida. Hay muchas cosas que no vemos en la vida. Pero la esperanza y la caridad nos transforma para que se cumpla en nosotros, para lo que hemos sido hechos. Porque hemos sido hechos para amar. Exactamente. Para hacer el bien. Porque nuestra esperanza es el cielo. Nuestra esperanza es los bienes celestiales. Pero mientras estamos en esta tierra, nuestro gran poder, el poder del Espíritu en nosotros, los bautizados, es el amor, la caridad, el amor, fuente de toda fuerza de Dios. Donde hay amor, hay esperanza. Y donde hay esperanza, hay fe. Por eso estas tres virtudes están juntas las tres. Y en ese sentido, este ciego, cuando Jesús dice, he venido para que los ciegos vean. Y los que vean quedan ciegos. El pueblo de Israel pasó por momentos de oscuridad, como lo pasamos nosotros. ¿Qué diferencia hay del pueblo de Israel a nosotros hoy? Posiblemente no mucha. No hay mucha. No hay mucha, porque el comportamiento prácticamente es lo mismo. Eso es así. Y ellos tenían una ventaja que nosotros no teníamos. Ellos quizás no tenían un pueblo de paralelo, una historia de paralelo. Nosotros sí ya conocemos la historia de ellos. ¿Y por qué entonces hacemos lo mismo eso? Pero es importante también, Nelson, dentro del contexto de la caridad, Jesús, el modelo, desde la caridad, hace un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo le doy, que se amen los unos a los otros. Eso es parte de la caridad, eso es parte del amor, eso es parte también de esa esperanza. Como el Padre me amó, yo también lo he amado a ustedes.
permanezcan en mi amor. Así que esa permanecer en el amor, pues nos puede ayudar si vivimos, si contemplamos, si abrazamos estas tres virtudes. Nos pueden ayudar a tener un encuentro permanente con ese Cristo, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Como dice en el Evangelio del domingo pasado, decía, ya no hay que adorar a Cristo en Jerusalén, ya no. Ahora lo puedes adorar en cualquier lugar que tú quieras, le dice la samaritana. Aquí, allá, donde quiera. ¿Por qué? Porque Dios anda con nosotros, porque Dios está aquí con nosotros. Pero si nosotros no somos caritativos, pues también la imagen de Dios se va apagando. Sí. Se va quedando como que opaca. Y como que la energía no fluye con la misma capacidad con la persona que pueden dar de lo poquito que tienen. ¿Y sabe qué? Teniendo poco, pueden dar, pero nunca dice no tengo. Siempre tienen algo que dar. Y a veces pues nos quedamos en esa parte de nuestra vida con ese celo de lo que tenemos, y agarrado, y aferrado. Y cuando te aferras a las cosas, también te aferras a no cambiar. Porque el cambio te hace diferente. Como dice la canción de San Francisco, porque amando es que volvemos a nacer. A nacer. Wow. Porque dando Bello. es que volvemos a recibir. Hazme un instrumento de esa paz. Pero ese hazme un instrumento de esa paz está contemplado también en esas tres virtudes teologales. Así que esas tres virtudes, ¿cómo la podemos, en estos últimos minutos que nos quedan, Nelson, cómo la podemos contemplar dentro del ministerio de amor por la vida, que es la capellanía, en este contexto de la vida humana? Yo hago un llamado a que todos los bautizados en esta iglesia sean capellanes, en ese sentido. Porque el capellán, el bautizado, tienen que amar. ¿Sabes? Cuando yo amo, abro el camino para que Jesús llegue. Amén. Eso es correcto. Entonces, un llamado de, somos bautizados, somos ungidos en el amor de Dios. Entonces, yo soy capellán cuando me acerco al otro. Yo soy capellán cuando veo la necesidad del otro. Cuando amo, cuando intento ver en el otro a Jesús. Y entonces, puedo entonces decir, amo a Dios. Amo a Dios. ¿Cómo puedo amar a Dios que no veo si no amo al hermano A quien veo. a quien veo? Dirá la Escritura. Y ahí dice, ahí se contempla también en la antigua ley o en el Antiguo Testamento estos dos mandamientos. Amar a ese Dios sobre toda la cosa, con toda tu mente, con toda tu corazón, con toda tu fuerza, pero no está fuera del contexto del ser humano. Lo vas a hacer en la medida en que tú veas al ser humano como te ve tú mismo, porque lo que no quiera para ti, pues no lo quiera para otro. Amén. Y en ese contexto, San Pablo, pues es hermoso cuando San Pablo resume prácticamente ese contexto pastoral de la teología, de esas virtudes, en unos conceptos bien básicos. Si lo podemos ver, los que tienen anotaciones lo pueden anotar en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Lo pueden anotar por ahí, lo leerlo más tarde. 1 Corintios 13, del 4 al 7. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca sus intereses personales. Diciendo, aquí llegó el capellán fulano de tal, con tanto título y con tantas cosas, que humillamos a la persona. No, la caridad es humilde. La caridad, sobre todo, ese grado de humildad, es lo que engrandece el servicio pastoral. Amén. Podemos dar un servicio muy fogoso, muy bonito, muy caluroso, pero si no está enmarcado del contexto de la humildad, Amén. algo nos está faltando. Y entonces dice que esa caridad lo soporta todo.
Y ustedes me pueden decir, no, padre, pero eso es basado en el amor. Justamente la caridad se basa en los frutos del amor. Sí. O sea, los frutos, más bien, el fruto del amor está en la caridad. Por eso, las 3 virtudes teologales, las 3, son buenas las 3, pero la caridad es la más importante al final. Es la que lleva al núcleo. Y dice, ustedes son buenas, pero sin mí no pueden. Es como que Jesús y el ser humano somos buenos. ¿Verdad que sí? Porque Jesús nos perdonó. Y eso nos hace ser buenos. Pero nuestra bondad va a depender de qué. De que Cristo esté con nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque si tú quieres ver si queremos ver, cuando el ser humano se aleja de Dios, hacemos nos ponemos tremendo, ¿no? Sí. Pero cuando el ser humano tiene a Dios en su corazón y practica esas virtudes, vemos en esa persona un reflejo de Dios, un reflejo de su amor, un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra, un reflejo de la caridad, un reflejo de la esperanza y un reflejo del amor. Y en la medida en que nosotros nos separemos de ese Dios que te dice, deja todo lo que tiene, como le dijo el rico, y dáselo a los pobres. Ay, no, señora, yo no puedo porque yo he hecho esto toda mi vida. O sea, tú me estás diciendo que yo he trabajado 30 años. Y esos 30 años yo los voy a dejar por meterme a sacerdote o a capellán o hacer esto. Ay, no, padre, en esta compañía yo tengo mejores beneficios. Y dígame usted, padre, ¿qué beneficio me da a mí ser capellán? Cuando ponemos entonces un balance de lo que me produce dinero o bienes materiales, entonces estamos minimizando las virtudes. Porque justamente tenemos que sacrificar algo para tener algo mayor. Sí, mira, quizá en el trabajo que tú estés te dan mejores beneficios. Pero te aseguro que tú nunca vas a encontrar tanta paz para ti, para tu familia, como el que sirve a Dios. Amén. En el que sufre, en el que llora, en el que no canta o en el que canta, en el que está solo, en el que está acompañado, en el ciego. Aunque vea, aunque puede leer, pero muchas veces no entendemos lo que leemos. ¿Sabe por qué? Porque estamos ciegos. Y ese contexto de ver solo se puede identificar con la luz. Por eso él dice, vengo a dar luz a los ciegos. Porque, ¿qué significa eso? Porque él es la luz. Y él vino justamente para establecer esa justicia social, esa caridad, esa humanidad, donde cada uno pueda identificarse con un Jesús que vive. Como dice otro evangelio, no enciende una lámpara para ponerlo debajo de la cama, sino para que todo el mundo la pueda ver. Y lo que significa que si tú eres cristiano, pues que se te note. Si tú eres capellán, que se te note. Tú puedes tener buen empleo, sí, lo sé, pero tú puedes ser voluntario. Y estamos solicitando también, pues próximamente, capellanes voluntarios para el Hospital Centro Médico, Hospital San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro, en Cupey, pero también en Ponce. Es necesario que estemos comprometidos con esos servicios de voluntariado, porque Jesús no cobró ningún centavo por su ministerio. Ningún centavo. Y aunque dice San Pablo que todo el obrero es merecedor de su salario, pero el salario del capellán no es el dinero, porque lo que hacemos no se paga con dinero. Créame que no se paga con dinero. Simplemente se paga con el beneficio de que la persona se sienta renovado, transformado, sanado, perdonado. ¿Cuántas cargas debemos nosotros? Le decimos, yo no voy a perdonar a esa persona porque me hizo tal daño. Además, nunca vino a ver a mi papá enfermo. Siempre se mantuvo lejos. ¿Por qué tengo que perdonarlo? Simplemente lo vas a perdonar porque tú eres diferente a él. Y recuerda que si tú quieres sanar, debes de perdonar. Y si no lo perdonas, el enfermo no es él. El enfermo eres tú. Porque el odio lo tienes tú. Posiblemente esté tranquilo, con su conciencia
a su forma. Pero nosotros que lo estamos juzgando, que no lo perdonamos porque no vino a ver mi papá, porque nunca se ocupó de mi mamá, porque nunca me ayudó. Entonces, los enfermos somos nosotros. Y necesitamos liberarnos de eso. Y buscar a esa persona y decirle, mira, no sé por lo que tú estás pasando, pero yo estoy aquí. Como estuve con mi papá, estoy para ti. Y en lo que tú necesites, llámame. Por eso la capellanía siempre será don del amor de Dios. Y no va a cambiar nunca. Y extensión de reino. Si lo sacamos de ahí, No pierde el contexto de la Pierde. capellanía. Así que la capellanía no la veamos nunca como un trabajo. Ok, me llamaron ahora. Pues sí, yo soy humano, yo tengo responsabilidades y tengo compromisos. Puede que yo no pueda ahora. Y es cierto. Y no por el juego del mundial que estamos pasando ahora, que está buenísimo, ¿sabes? bueno. Está bueno. No es por eso. Yo voy a Quiqueya la Bella, ¿sabes? Perdóname, yo voy a Quiqueya la Bella. A ver. Sí, yo voy a Quiqueya la Bella, aunque pierda. Así que no es porque yo tenga un compromiso que hacer al momento. No. Yo puedo hacer un balance. Yo puedo decir, mira, por ejemplo, Padre Francisco que está en Ponce, te saludo, Padre, bendiciones a ti y a tu familia. Mira, yo no puedo ir ahora, Padre, a un término medio, por ejemplo, aquí en Santa Isabel o Salinas. De Bayamón a Salinas y después de Salinas es el término medio. Padre, yo no puedo a Salinas porque tengo una situación. Tú me puedes ayudar. Padre Ciprián, yo no te puedo ayudar, pero en Salinas tengo un capellán que te puede ayudar. Y esa cadena de mando se va llevando y se va cultivando. Entonces, eso hace posible que el camino a la reconciliación, el camino a la solidaridad, el servicio al cambio de la transformación del ser humano se haga más palpable en la vida de nosotros. Y la gente dice, ¿y cómo te llegó aquí? Padre, ¿y quién lo envió? Pues no sabemos cómo llegué. Lo importante es que llegué. Ahora, ¿y a qué llegué? Vamos a hablar, vamos a escuchar. ¿En qué te podemos ayudar? Y cómo nosotros podemos entonces también sentirnos sanado, liberado, aceptado, reconstruido por lo que hemos hecho. En la forma en que nosotros nos ofrecemos y damos de lo que tenemos, también Dios se va encargando de ir reestructurando tu vida del matrimonio, con tus hijos, en tu casa, tu vida de fe, tu vida emocional. Todo eso se va complementando y entonces ya no somos, como dice San Pablo, ahora no soy yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Pero para que Pablo diga eso, tuvo que aceptar caerse del caballo. Pero no se quedó de pie en el piso. Él se levantó. Y así que estas virtudes, las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, siendo la mayor fuerza la caridad, nos complementa en ese amar al prójimo como a uno mismo. Déjame dar un consejo espiritual si puedo. Amén, claro. Viene del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos da la capacidad, y estamos en el año del Espíritu, para poder ejercer, para poder realizar en nuestra vida cristiana estas virtudes. Por eso hay que pedir al Espíritu que nos capacite, porque esto no viene de la carne, esto no viene de si yo sé mucho no sé, o sé poco. Eso no es. Viene del Espíritu. Solo en el Espíritu yo puedo tener más fe. Por el Espíritu yo puedo hacer la caridad, puedo tener esperanza. Porque créanme, solo en el Espíritu Santo nos capacita, nos fortalece para realizar la obra maravillosa de Dios, la obra que el mundo vea a través de nuestras obras, la grandeza de Dios. Amén. Y siempre refiriéndonos a Dios como aquel que está cerca de mí, que está a mi lado y me ama. Amén. Y es algo importante también,
traer aquí a la mesa, y sé que ustedes en el chat pues, están escribiendo, y gracias a todos los que están conectados a esta hora. La caridad tiene sus propios frutos. Sí. ¿Y padre Ciprián, y cuáles son los frutos de la caridad? Pues mira, son 3. Está el gozo, está la paz y está la misericordia. Y en ese gozo, pues no gozamos de lo que hacemos. Sí. Porque si tú no disfrutas lo que hace, hermano, apaga y vámonos, porque esto no funciona. Le estamos amargando la vida al paciente. Si usted va allí a decirle, cuéntame, dime, ¿qué te pasó el fin de semana? ¿Qué hiciste? Y llegamos como con esa pereza a la casa del paciente, como que aquí estoy yo, pero no soy yo. No, hermano, mejor quédese, no vaya. Usted póngase su mejor traje. Es lo primero que yo como capellán digo. Si usted va a la casa del paciente, póngase su perfume, su desodorante, que huela bien, que se identifique, que peínese bien, póngase bien lindo y bien linda. Aunque yo no lo soy, pero yo aparento, mano, ahí hago algo, ahí me transformo. Por eso a veces me pelo la cabeza. Y vivo ese gozo de lo que hago, pero vivir ese gozo de lo que yo hago, pues eso es lo que me da paz. Y cuando yo vivo esa paz, la comparto con el hermano Nelson Dávila. Nelson, yo vi un paciente hoy, me encantó la forma en que él me recibió y la forma en que yo hice. Eso fue como una transformación. Y luego el reloj nunca lo miramos. Porque si yo voy a estar pendiente del reloj y con el paciente, pues estoy como cobrando un sueldo. Y lo estoy cobrando por hora o por minuto. Y no es en eso. Entonces, en la medida en que yo recibo ese gozo, que transforma en la paz, que yo pueda hablarlo con los demás, entonces ahí hay un grado de ¿qué? De misericordia. Porque misericordioso, y termino con esto, cierro con esto, que este contexto de las 3 virtudes se enlazan en la bienaventuranza. Bienaventuranza los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la dejo como tarea para los que radio escuchan, ¿verdad? Que no están escuchando, para que ellos puedan también, pues, de las 3 virtudes, contemplarla con el contexto de la bienaventuranza. Ese es el tema que le demos de tarea, ¿verdad? Con la asignación para ustedes. Para que lo puedan en su vida personal, contemplen las 3 virtudes, la fe, el amor, la esperanza y la caridad en el contexto de la bienaventuranza. Nelson, creo que el tiempo ya no da para más. Pero antes de terminar, vamos a hacer una oración, Nelson. Sí, vamos a orar. Y le pedimos también a los que nos escuchan que tengamos ese sentido de oración para que las 3 virtudes nos hagan mejores personas. Queremos a través de esta oración acercarnos a cada persona que está escuchando este programa. A cada persona en su condición, enfermo o sano. Vamos a pedirle a Dios para que abra nuestros corazones en esta hora hermosa donde Dios está hablando. No es Padre Ciprián ni Nelson Dávila. Es Dios que utiliza a sus siervos para llevar el mensaje. Oh amado Padre, tú que nos has dado el Espíritu, y en el año del Espíritu, Espíritu Santo, llega a cada corazón, a cada familia que nos están escuchando, a cada lugar, a cada hospital, a cada situación, para que el Espíritu nos dé la capacidad, nos dé la fortaleza para levantarnos y poder decir: Dios está conmigo. Amén. Aunque pase por valles oscuros, valles difíciles en mi vida, Dios está conmigo. No me quemaré, aunque pase por el fuego, porque el Señor está contigo. A ti que me escuchas, Dios te dice: estoy contigo. Y en fe, y en esperanza, y en caridad, levantamos nuestros corazones en esta linda noche para decirte, Dios está ahí contigo, te ama, te levanta y te perdona. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que mi gente querida, linda y preciosa, tengan una feliz noche y que Dios los siga bendiciendo y los siga protegiendo. Amén. Será hasta otro próximo día, con el amor de Dios. Siempre mi tierra de Ponce, a la gente que extraño muchísimo.
le deseo un fuerte abrazo. Que Dios le bendiga. Amén. Hasta la próxima. Linda noche.